Justo para conversar sobre estos retos, pero también de las oportunidades que se abren para este sector, hoy nos acompaña la especialista en adultos mayores, Concha León Portilla. Y antes de iniciar esta entrevista, queremos sumarnos a las condolencias por esta sensible pérdida de la que acabamos de dar cuenta, por supuesto reiterándole todo nuestro respeto y cariño para su familia. Muchas gracias a los dos. Realmente mi tío Miguel León Portilla era algo importantísimo, ¿no? Y le agradecemos que a pesar de esta situación esté con nosotros para hablar, por supuesto, de un tema muy importante que son los adultos mayores en nuestra ciudad, en nuestro país, los retos que enfrentan, las necesidades que se tienen en este sector, porque pues prácticamente todos pensamos que vamos para allá, algunos llegaremos, otros no tanto. Sí, fíjate que a mí me gusta enfocar, desde luego que entiendo la enorme problemática que significa esto de que cada vez seamos más adultos mayores. Yo soy adulto mayor. Y me dedico a este tema con una pasión y unas ganas impresionantes porque yo creo que hay una enorme oportunidad ahora con todos los baby boomers que estamos cumpliendo 60, o sea, de los que están un poco más chicos hasta los que están más grandes, sigue siendo gente activa, productiva, con grandes conocimientos, con muchas ilusiones, gente que tiene amplia experiencia. Y entonces todo eso es lo que no se puede desaprovechar. Y cada vez hay más personas en la sociedad que se dan cuenta de eso y de cómo tienen que voltear a ver esto de otra forma y no nada más con lo que el estereotipo de fragilidad, vulnerabilidad, soledad, tristeza, enfermedad. Y mi trabajo principalmente lo enfoco a cómo nos vamos a preparar para vivir estos 40 años que tú tendrás por delante, a lo mejor 50 y tú también. ¿Cómo vamos a preparar a los jóvenes que tienen ahorita 40, los de 35 años, para que entiendan que si no empiezan ahora con sus hábitos, no se van a construir como adultos mayores o personas de edad sanas? Y precisamente, Concha, sobre la visibilidad que tienen las personas mayores en la sociedad, pues no es desconocido que las personas jóvenes no voltean a ver demasiado a las personas mayores en respuesta a un miedo, que es un miedo a envejecer. ¿Cómo quitar este estereotipo y explicarle a la sociedad que envejecer pues es muy digno y también es una hermosísima edad de las personas? Envejecer es una etapa más de la vida. Entonces, si te vas construyendo como persona con valores sólidos, vas a ir entendiendo que el crecimiento nunca acaba. O sea, realmente puedes ir creciendo en espiritualidad quizás, en bondad, en franqueza. Puedes seguir aportando muchísimo a la sociedad. Y eso solamente se va a ir logrando con una sociedad intergeneracional, que es a lo que cada vez vamos avanzando. Ahora, esta parte de sí crear la conciencia en los jóvenes de que vamos hacia una edad mayor, con todos los retos, con todos aquellos sacrificios incluso que puede realizar la familia. ¿Cómo creamos esa conciencia realmente al interior del núcleo más importante de la sociedad, que es la familia? Porque de pronto son los hijos o son los nietos los que se olvidan de los adultos mayores y los dejan, no los toman en cuenta y mucho menos los respetan. Bueno, mira, todo eso se tiene que seguir inculcando y se tienen que rescatar esos valores que teníamos. Pero también el adulto mayor tiene que ponerse al día, tiene que estar vigente, enterarse de lo que están haciendo los jóvenes, aprender de lo que está sucediendo en el mundo, saber, meterse a todo lo que se puede en tecnología. No solamente es labor de los jóvenes integrar al adulto mayor, sino nuestra, estar cerca de ellos. Y la longevidad, Concha, pues cada vez vivimos más las personas gracias a la medicina, a los avances que esta nos da. ¿Cómo llevar esto a la par con el pensamiento y con el estado anímico de las personas adultas mayores? Mira, yo creo que ahora los adultos mayores tenemos muchas oportunidades de seguir aprendiendo. La Organización Mundial de la Salud pone al aprendizaje de por vida como un baluarte, como una columna para seguir teniendo ilusiones y un propósito de vida. Realmente podemos seguir aprendiendo en muchos lugares gratuitos. Entonces, eso es algo que nos mete ganas para seguir adelante. Y también otra forma es, por ejemplo, el voluntariado. Las personas mayores tenemos que hacer voluntariado para regresar al mundo un poco de lo que nos dio. Y sobre todo, yo creo que el voluntariado es la vitamina del alma. Ahora, este voluntariado puede ser, por ejemplo, lo que le permita a nuestros adultos mantenerse activos y no estar en casa solos, experimentando tristeza, soledad o depresión. Se acerca una fecha o una temporada importante que ya es el fin de año y que pues para muchos cuando tienen ausencias en casa representa mucha mayor tristeza. ¿Esto les permite salir adelante con muchas más ganas? Definitivamente. En el momento en que tú das, recibes. O sea, parece mentira. Tú crees que estás dando y ayudando y en realidad es exactamente al revés. No hay que aislarse. Hoy estaba leyendo que la soledad
así profunda y triste, es peor que fumar 15 cigarros al día. De plano. Súper dañina la soledad. La soledad, ¿no? ¿Y qué lugares, Concha, pues son adecuados para que las personas mayores salgan a pasear, para que conozcan, para que interactúen, lugares de cohesión social, lugares donde se puedan divertir y tener actividades que los motiven? Por ejemplo, el Jardín del Adulto Mayor, Ajá. todos los DIF, que vayan a conciertos, hay infinidad de conciertos gratuitos, que vayan a los museos donde entramos gratis con la credencial del INAPAM, que se salgan a la calle, ahí están las oportunidades, la gente, las sonrisas, la vida. Y que vayan acompañados también, ¿no? Que busquen no solo a las personas que están cerca, sino a gente de su misma edad para intercambiar todas estas experiencias y yo digo los consejos que siempre tienen que darnos, porque es la experiencia andando. Exactamente, que salgan y se van a encontrar con una bola de personas mayores. Y nosotros los medios de comunicación, hay que cambiar el estereotipo de ese adulto mayor que ya no está de moda. Los de 60, 80 ya estamos muy diferentes, entonces hay que aprovechar y hay que reforzar eso. Concha León Portilla, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta noche. Le reiteramos nuestro pésame, una gran pérdida para usted y una gran pérdida para todos los mexicanos. Miguel León Portilla, a través de su obra podemos adentrarnos a la cultura, a las culturas originarias de México. Muchas gracias a los dos, muchas gracias por recibirme. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Concha.